Buenas tardes. Ahora sí, ya se escucha. Pues bueno, vamos a continuar con los trabajos de este octavo encuentro de estudios de las culturas indígenas, pueblos originarios y territorio, en homenaje a los defensores de los territorios indígenas de este país. Y bueno, y de cualquier parte del mundo. Pues bueno, corresponde a la mesa 3 el título de Ritualidad en los pueblos mesoamericanos. Vamos a comenzar con el ponente de nombre Jonathan Daniel Rojas Ríos, es de la licenciatura en Historia por la UNAM. Él es, como he dicho, estudiante de esta licenciatura en la Facultad de Filosofía y Letras y asesor histórico del videojuego Plus Ultra. Él nos va a presentar una ponencia titulada Rituales para el equilibrio cósmico en Mesoamérica. ¿Sí se puede ver? O? Sí, sí se podría ver. Si quieres, más bien, podemos hacer un cambio con. Sí, claro. Para que te pases para allá. De acuerdo, de acuerdo. Si quieres, lo hacemos desde tu computadora. Sí. Bueno, en cuanto estemos listos, empezará Jonathan. Por favor. Buenas tardes, buenas tardes a todos. En esta ocasión les voy a hablar acerca de los rituales para el equilibrio cósmico en Mesoamérica. Antes de entrar en tema, creo que considero importante empezar a hablar sobre lo que es el equilibrio cósmico. Quise tomar como referencia una de las últimas entrevistas con el doctor Alfredo López Austin, que él considera el equilibrio cósmico mesoamericano, lo basa en el principio fundamental de la dualidad, una interacción dinámica entre las fuerzas opuestas y complementarias que tiene el universo. Este equilibrio no es estático, sino un proceso constante de creación, destrucción y recreación cíclica. Y dentro de este concepto que maneja el doctor López Austin hay unos principios clave para entender el equilibrio cósmico, empezando por la misma dualidad que se compone de fuerzas opuestas y complementarias. El cosmos es un sistema regido por la interacción de pares de opuestos como la luz y la oscuridad, el frío y el calor, la vida y la muerte, y lo masculino y lo femenino. Y existe otro componente que es el equilibrio en movimiento. Este balance no busca anular las fuerzas contrarias, sino gestionarlas en un ciclo continuo de conflicto y armonía. Un ejemplo es la lucha entre el Sol, o sea, Huitzilopochtli, y la Luna y las estrellas, que es Coyolxauhqui, esto en la mitología mexica. El segundo principio para el equilibrio cósmico es la estructura cósmica tridimensional, que maneja dos ejes, uno vertical, en el cual el universo se divide en 13 niveles celestes, la capa terrestre, central y 9 niveles del inframundo. Y tenemos el eje horizontal. La Tierra se organiza en los 4 puntos cardinales, más un centro u ombligo del universo. En el centro se equilibran las fuerzas cósmicas y se conectan los 3 planos verticales. Tenemos un tercer principio que es el papel del ser humano y sus rituales. En un primer concepto tenemos a los constructores del cosmos. Los mesoamericanos creían que los rituales y sacrificios eran una responsabilidad sagrada para sostener el orden del mundo.
un mito de la creación exótica, más bien, un mito que la creación explica que el universo fue recreado mediante un sacrificio divino y que las acciones humanas deben replicar este acto primordial. En el segundo concepto es la renovación cíclica. Eventos como la ceremonia del fuego nuevo, que les explicaré más adelante, tenían como objetivo renovar el cosmos y evitar su colapso. Después tenemos lo que son las manifestaciones en la vida cotidiana, como la salud y la enfermedad. Se creía que el equilibrio de las fuerzas opuestas se manifestaban en el cuerpo humano. La enfermedad era vista como un desequilibrio entre el frío y el calor internos. Y tenemos el orden urbano. Las ciudades se construían para reflejar la armonía del cosmos, siguiendo una orientación astronómica que conectaba el cielo, la tierra y el inframundo. Un ejemplo de ello son las ciudades mayas y la distribución de la ciudad de Teotihuacán. Y por último tenemos la interdependencia del universo, que está compuesta por el macrocosmos y el microcosmos. Existía un paralelismo entre el universo y la vida en la Tierra. Los fenómenos habituales y los cielos estelares no eran eventos aleatorios, sino reflejos de una realidad espiritual subyacente que se manifestaba en el mundo material. Y tenemos la naturaleza como receptáculo de fuerzas. Las plantas y los animales eran vistos como símbolos de fuerzas cósmicas y como receptáculos de divinidades integrados en un cosmos vivo y con el hombre en el centro. Otro concepto que considero relevante es la cosmovisión, que podemos decir que los mesoamericanos creían en un universo compuesto por múltiples capas, incluyendo un inframundo y una serie de cielos. Esta visión cosmológica a menudo se representaba en su arte, arquitectura y mitos. Un elemento central de esta religión mesoamericana era la idea del tiempo cíclico y la renovación cósmica, que requería la intervención humana a través de rituales y ceremonias. Hay dos ejemplos que muestran este tipo de actos. Como primera actividad es el sacrificio humano, que igual hablaremos un poco más adelante. Este fue practicado por varias civilizaciones, incluyendo mayas y aztecas, como una forma de apaciguar a los dioses y asegurar la continuación de la vida, como una forma de apaciguar a los dioses, repito, y asegurar la continuación de la vida, la fertilidad y el orden en el universo. Otra actividad es el derramamiento de sangre, que era muy común y era realizado por los gobernantes y sacerdotes para mantener el equilibrio entre los reinos terrenal y divino. Otra muestra de lo que es la cosmovisión son los centros ceremoniales y los templos, ya que se construían en alineación con los eventos celestiales como solsticios y equinoccios, lo que subraya la conexión entre la religión mesoamericana y el cosmos. La importancia de la astronomía y los sistemas de calendario en el seguimiento de estos eventos demuestra una comprensión sofisticada del mundo natural y su influencia en las creencias espirituales. Ahora sí, vamos a abordar el tema de los sacrificios. Un sacrificio constituye un ofrecimiento a los dioses en el cual la esencia invisible de la ofrenda transita al igual que el alma de un hombre muerto, de este mundo al otro. Lo que normalmente se sacrificaba eran objetos vegetales, animales y humanos. El sacrificio era una práctica de enorme trascendencia en las sociedades mesoamericanas. La sangre del sacrificado, alimento divino por automasia, poseía, de acuerdo con las creencias de aquella época, virtudes vivificadoras. Con ella se ungían las imágenes religiosas para lograr por este medio la aportación a los dioses. Otra finalidad del sacrificio para este equilibrio cósmico era que el hombre alimentara el sol y de esta manera conservaba la estabilidad del universo. Si el quinto sol no es alimentado, se perdería dicho equilibrio y vendría el caos. El hombre, al convertirse en sustentador de estos dioses, no solo salvaba a la humanidad, sino incluso a los mismos dioses los podía salvar. Ahora,
voy a hacer una pequeña comparación entre lo que es la cosmovisión azteca y la cosmovisión maya. Voy a empezar con la cosmovisión azteca. Esta concebía que la realidad divina estaba trasladado en el espacio de las criaturas, ya que manejaba una doble naturaleza de tiempo y espacio. En la primera existía un tiempo-espacio original y ajeno, en la que se encontraban seres sobrenaturales, dioses, fuerzas y los muertos. Y por otro lado estaba el espacio-tiempo causado propio, y es donde están las criaturas, los hombres, los animales, plantas, minerales y astros. Y el universo está formado para la mitología azteca, el universo estaba formado por planos escalonados. Concebían 13 cielos y 9 inframundos. En el primer cielo era el de la luna y donde habitaba Tlaloc. En el segundo se encontraban las estrellas de la Vía Láctea, la Osa Mayor y la Osa Menor. En el tercero se encontraba el Sol y en el cuarto estaba el Venus. Y de ahí hasta el 11º cielo eran todos los planetas sobrantes. En este 12º cielo se encontraban los dioses y en el 13º se habitaba el principio supremo, o sea, Ometeotl, el señor de la dualidad. Ahora, también manejaban tres conceptos, tres ideales más bien. El primero es que en la Tierra nada es eterno, todo es efímero y todo en algún momento va a tener que terminar, que es el lugar de los hombres mortales. El segundo ideal es de que los muertos han de ir al inframundo o al paraíso. El lugar no depende de su conducta, sino del modo de morir, ya sea parto, en la guerra, en sacrificio, ahogados o por enfermedad o vejez. En el inframundo los difuntos sufren diversas pruebas hasta ser desmaterializados por completo, hasta llegar a la nada, que podríamos decir que es el fondo del último inframundo. Y al paraíso se iban los guerreros muertos en combate, ya sean hombres águila y hombres tigres. Al paraíso de la casa del maíz van las mujeres que murieron al dar a luz a su hijo primogénito, a las cuales se convertirán en mujeres diosas más adelante. Y al paraíso de Tlaloc van los que murieron ahogados. Finalmente hay otro paraíso, pero este es dedicado a los que murieron jóvenes, ya sea principalmente para aguardar para volver de nuevo a la tierra. Ahora, uno de estos rituales que se practicaban entre los aztecas es el encendido del fuego nuevo. Este se practicaba cada 52 años. En este ritual, los mexicas llevaban a cabo su rito más sobresaliente, en el cual a través de ella se actualizaba y recreaba el mito cosmogónico, puesto que construía un retorno periódico al tiempo mítico de los orígenes, o sea, al tiempo magno. De esta manera, la ceremonia del fuego nuevo expresaba, actualizaba y revivía el mito de la creación del mundo que se llevó a cabo a partir de una transformación misma que fue realizada en última instancia por Xiuhtecutli, el dios de las transmutaciones. Por otro lado, esta festividad, además de que permitía el contacto con la divinidad, otorgaba legitimación a la existencia del mundo y del ser humano. Por ello, constituía un rito ejemplar que daba pauta a otros rituales que tenían que ver con conceptos de principio, transformación y revivificación. Igual, por medio de esta ceremonia, el mundo era renovado periódicamente y se reanudaba el pacto entre dioses y humanos, los cuales le permitían vivir el ciclo de la misma duración. Así, los mexicas podríamos decir que destruían periódicamente este mundo para reconstruirlo y vivir en un mundo nuevo. Y por consiguiente, vivir en por ello, en el momento en que se realizaba el rito, el tiempo mítico de la creación se hacía presente en el mundo humano. Ahora quiero hablarles acerca de la cosmovisión maya, que en teoría sí es un poquito más compleja con respecto a la cosmovisión azteca.
En la cosmovisión maya, los dioses, el mundo y el hombre son los tres grandes reinos temporales y polivalentes que conforman dicho cosmo. Ellos no son concebidos como órdenes separados e independientes, pero tampoco se confunden en un todo indiferenciado. Más bien, son aquellos distintos de una misma realidad, cada uno con cualidades y funciones bien definidas, que en constante interrelación dinámica constituyen un universo armónico y equilibrado. Una de las características esenciales de esta cosmovisión es el sitio principal que ocupa la temporalidad, entendida como una especie de dinamismo en el espacio. Volvemos con los conceptos principales del mundo maya, de la cosmogonía maya. Dioses, mundo y hombre no son realidades estáticas, sino que están en constante movimiento, ya que les da cualidades cambiantes. Pero este tipo de movimientos tienen un orden y una racionalidad, lo que les permite la permanencia y la estabilidad. Un ejemplo de ello es el Sol, que es una deidad que de acuerdo con su trayectoria y su ciclo, es benéfica y maléfica al mismo tiempo, celeste e infraterrestre, una fuente de vida y energía de muerte, pero su trayectoria y su ciclo siempre se van a repetir, así como sus cualidades y la influencia que ejerce a su alrededor. Y de esta manera podemos considerar la temporalidad del cosmos como un evento cíclico. Hablando ahora del universo maya, el universo en el que el hombre habita es concebido por los mayas como una compleja estructura de planos horizontales superpuestos, poblados por fuerzas sagradas, que en sus múltiples combinaciones, de acuerdo con la temporalidad, determinan los cauces de todo acontecer. Estas energías divinas van desde los grandes dioses cuyas epifanías con los astros, la lluvia, el relámpago y las montañas, el viento o la tierra, hasta los protectores de los animales, las plantas sagradas, los patronos de las actividades humanas y las deidades maléficas. Hay tres grandes ámbitos en este cosmos, que son el cielo, dividido en tres estratos, tal vez con forma de pirámide escalonada. La tierra, concebida como una plancha cuadrangular, y el inframundo, dividido en 9 estratos, quizá como una pirámide invertida. Esos tres espacios cósmicos se dividen a su vez horizontalmente en 4 partes o rumbos, asociados con colores y signos de calendario ritual, que más o menos coinciden con los puntos cardinales. Ahora, en cada rumbo terrestre y participando del color asociado, hay un árbol sagrado, que es la ceiba, que es la que vemos a mano izquierda. Y hay un pájaro también divino, que parecen sostener la pirámide celeste. Al lado de los 4 dioses antropomorfos, que son los bacabes. Y en el centro de la tierra, fungiendo como axis mundi, donde sale la ceiba madre de color verde, cuyas raíces comunican el plano terrestre con el inframundo y cuyas ramas penetran en el nivel celeste. Ya para ir concluyendo, uno de estos rituales que se practicaban era, bueno, no tiene un nombre como tal específico, pero le quise poner como el ritual del cordel. Pero antes de entrar en esto, quiero hablarles de cómo se hacían los rituales en el mundo maya. Los rituales se celebraban en espacios sagrados como templos, pirámides, patios, plazas y juegos de pelota que la simbolizaban con el microcosmos. También se celebraban en un espacio sagrado que el sacerdote adivino llamado Chilam determinaba a través del cálculo de ciclos temporales y del movimiento de los astros. El espacio y el momento en el que se celebraba la ceremonia que constituía una irrupción en el tiempo sagrado, en el de los orígenes. Ahora sí, entrando en tema con este ritual, se practicaba en Yucatán. En tiempos cercanos a la llegada de los españoles, este ritual consistía en delimitar el espacio a consagrar por medio de un cordel que sostenían 4 sacerdotes sentados en cada una de las esquinas, buscando recrear un microcosmos. En el centro se colocaba un brasero ardiendo al que cada participante arrojaba incienso y maíz molido. Luego, un hombre tomaba el cordel, el brasero con los restos quemados y un recipiente con una bebida embriagante llamado baiché, que está preparado a base de la corteza del árbol que es endémico de ahí, luego fermentado con agua y a veces se le llegaba a poner miel
miel de abeja típico del lugar. Y junto con esta bebida, y se llevaba estos objetos fuera del pueblo, avisándole que no entrase, que no se tomase ni que se mirara para atrás. Con esta acción se determinaba que el diablo estaba fuera del pueblo. Y ya para terminar, como conclusión, es importante analizar este tipo de visiones del mundo, de lo que lo rodea, porque más adelante son registros con lo que uno podría entender tal vez el curso de la Tierra, incluso podría ser importante para analizar los fenómenos de la naturaleza, incluyendo desastres naturales, problemas médicos o muchas cosas. Y también es importante resaltar que esta cosmovisión se encontraba muy apegada a la religión mesoamericana, ya que era su forma de ver el mundo y de buscar siempre la mejoría en su vida cotidiana, en las ciudades, a la hora de venerar a sus dioses o cuando salen en campos de batalla. Así que considero importante hacer este tipo de análisis. Y para terminar, esa es mi biografía y sería todo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Jonathan. Seguimos con la maestra Nora Ibarra Araujo. Ella es médica epidemióloga, es especialista en género, tiene la maestría en educación y docencia, además de que es guardiana del Temazcal Mayagüe. Ella nos va a presentar una ponencia titulada Pedimento de lluvia, ritualidad emergente ante el incendio de montes. Adelante, maestra. Pero se ve desde... Es que la pantalla está configurada de una manera distinta a la de usted, al parecer. Un minuto. Listo. Ahora sí, ya puede avanzar. Sí. Puede probar con la flecha nada más. Con este avanza. Okay, muchas gracias. Buenas tardes, pues muchas gracias por la invitación. Nosotros nos ubicamos en San Felipe del Progreso y tenemos como un área importante la vinculación comunitaria, es un eje, todo es un eje de vinculación comunitaria, pero en la vinculación comunitaria también se puede entender como esta práctica desde diferentes contextos. Un contexto puede ser los alumnos que salen a otras comunidades a otorgar servicios, pero también el trabajo comunitario que podemos hacer nosotros de manera personal, no tanto académica, donde tenemos muchas relaciones con muchos colectivos o colectivas. En este caso es una colectiva de mujeres, ¿no? Trabajamos con género y fue que a raíz del incendio de un bosque de Acambay, de Pueblo Nuevo, fue que ellas nos invitan a apoyar a apagar el fuego del bosque, pero después nos informan, ya ni vengan porque ya lo apagamos, ¿no? Entonces nos quedó esta cuestión de ayudar. Desde hace 3 años estamos invitadas y entonces es una sistematización de esta práctica de acompañamiento que hacemos precisamente con la compañera Marisela, ¿no? También queremos reconocer a las personas que nos ayudan. Por ejemplo, Marisela no es académica, ella es danzante del sol y de la luna, pero estamos en estos procesos de acompañamiento y son las personas que nos abren las puertas precisamente para entender todas estas prácticas, ¿no?
pues aquí tenemos un mapita de Pueblo Nuevo. Nosotros estamos a Acambay, colindamos junto a Tlacomulco. Son estos datos territoriales, está lleno también de bosques, es un pueblo muy combativo. Curiosamente, como no pasan las autopistas, entonces se ha conservado más la lengua otomí, ahí más bien es otomí. Entonces nos platicaba Marisela que como hay más dificultad para salir del pueblo, la lengua otomí se ha conservado. Diferencia de San Pedro de los Metates, que pasa la carretera panamericana, todo el mundo sale y el otomí se ha perdido, ¿no? Entonces también esta es otra cuestión. Bueno, pues Pueblo Nuevo es un municipio de Acambay, Estado de México, región que forma parte del territorio histórico otomí. Esta zona se caracteriza por su geografía montañosa, donde los cerros no solo son simples accidentes geográficos, sino entidades espirituales que configuran la cosmovisión de la comunidad. O sea, tiene también un sentido religioso, un sentido de pertenencia, un sentido de identidad. Y entonces, curiosamente, nos platicaba Marisela que por mucho tiempo se dejó ya de atender a los montes y desde hace 5 años ella inició solita con su hijo empezar a dar agradecimiento al monte. El segundo año ya fue ella, su hijo y su familia, como 7 personas. Al siguiente año se incendian los bosques y entonces vamos nosotros, el estudiantado de salud intercultural, es como una calificación de estos intercambios interculturales y entonces ya se sienten como más apoyadas y el cuarto año, entonces ya va casi más de la mitad del pueblito, pero además otros pueblos invitados. Entonces también vamos a ver que en esta cuestión de la interculturalidad no solo se suma la comunidad del pueblo, sino también van sumándose otros pueblos, además de Pueblo Nuevo, ¿no? Ya habíamos señalado, es un sitio sagrado, ¿no? Ellos lo consideran como sitio sagrado dentro de este contexto de zona montañosa central de México. Ella nos presumía así con mucha inocencia su manto de agua, su ojito de agua, que ya estaba casi seco, ¿no? Entonces cuando iniciamos estos recorridos estaban los 4 ojos de agua todos contaminados, todos abandonados, todos maltratados y entonces empezamos a platicar con ella y le dijimos, pues sí, había otra compañera también de parte de la colectiva y le comentaba, pues sí es muy bonito el ritual, el homenaje, pero no estamos como humanos haciendo nada como limpiar los manantiales o como comunidad como no contaminar estos manantiales, ¿no? Entonces también ha sido un trabajo, como nos señala aquí el autor, que no solamente es el contexto histórico y histórico y social, sino también como la parte ambiental y biológica, ¿no? Que tendría que ser contemplada también dentro de esta ritualidad. Entonces el territorio es desde una perspectiva multidimensional, no habíamos señalado, no puede ser nada más ambiental o nada más naturista o nada más política, sino también está la dimensión simbólica cultural. O sea, tienen que ser contempladas estas 4 dimensiones para poder entender esta ritualidad. Nosotros nos enfocamos más a esta dimensión simbólico-cultural del territorio, donde este territorio se convierte en una producción cultural impregnada de valores éticos, espirituales y cosmogónicos, así como la apropiación territorial no solamente es material, sino también simbólica. Nosotros hemos platicado con compañeros de geografía y curiosamente iniciamos un debate porque cuando también tenemos como ese intercambio de saberes entre disciplinas, nos damos cuenta de las lagunas que hay entre la misma disciplina, ¿no? A veces cuando nada más el comentario es al interior de las disciplinas, se produce hasta como un pensamiento, dijéramos como una enfermedad endémica, ¿no? Porque el pensamiento solo circula al interior y no hay como creatividad o innovación. Cuando platicamos con los compañeros geógrafos, creamos un debate que qué era lo correcto, si espacio o territorio, ¿no? Y entonces los geógrafos ven espacio como nada más una cuestión de polígonos. Y nosotros dijimos, no puede ser espacio, tiene que ser territorio, porque es una construcción política, es una situación de relaciones, ¿no? Donde también veíamos la situación ambiental, la situación política, la situación de cosmovisión. Entonces, nosotros tomamos esta cosmovisión simbólica cultural de los territorios.
Hay una serie de protocolos también, observamos en algunos documentos, para las ceremonias y reproducciones simbólicas, ¿no? Y este protocolo como un sistema normativo que conserva la tradición y establece una secuencia de reglas heredadas por generaciones, ¿no? ¿Qué se debe de hacer en un ritual cuando subimos al monte? Curiosamente, esta ritualidad se ha perdido, o algunos pueblos que hemos ido hacen algún asunto, una práctica, otros hacen otra práctica, y entonces nosotros hemos sumado esta serie de prácticas y las hemos como hechos ya, nos hemos apropiado de ellas y las vamos implementando en cada cerrito que vamos. Es muy curioso porque cuando ya los jóvenes se enteran de que vamos subiendo a los cerros, después dice, ¿y cuándo va mi cerro, maestra? ¿Y cuándo vamos ahora a mi cerro? ¿No? Es muy interesante porque cuando empezamos a caminar a veces de madrugada y nos amanece el sol, pues le damos la bienvenida al sol, y la gente que es en su cerro nunca había subido cuando el sol amanecía o cuando recibían el sol, hacemos un canto al sol en el cerro, y entonces la comunidad se empieza a apropiar de su territorio y dicen, nunca había subido, nunca le había dado gracias, nunca había sentido esta emoción, ¿no? Y es muy interesante también darle gracias al agua, a los elementales. Esta ceremonia constantemente actualiza prácticas y dinámicas y que son performativas en contextos específicos y temporales. Por ejemplo, muchos pueblitos suben sin pedir permiso desde el inicio. Entonces, otro abuelo de tradición nos enseña a pedir permiso desde que antes que empecemos a subir el cerrito, ¿no? Entonces, pedimos permiso a los cerros antes de subir. Pero hacemos una observación, no son 4 rumbos, son 6 rumbos para los abuelos de tradición, son 6 rumbos porque también existe el arriba y el abajo. Además, no empieza por norte, esta es una visión europea, ¿no? Occidental. Todos los pueblos empiezan por oriente, por donde sale el sol, y casi van siguiendo el camino del sol, oriente, sur, poniente, norte, ¿no? Y vuelven a nacer el sol por el oriente, ¿no? Y luego es el arriba y el abajo. Esta visión del norte pues es una visión de mapa más occidental, y se quita el espacio del arriba y el espacio del abajo, ¿no? Entonces iniciamos estos, y en algunos pueblos, no, casi la mayoría se sube al cerro sin pedir permiso, empezamos a pedir permiso. Otra práctica que también incorporamos fue caminar en silencio y caminar, nosotros decimos en fila india, ¿no? La famosa fila india, o también decimos el cascabel. Es una víbora, es una representación como el Quetzalcóatl, donde hay una cabeza, los líderes de la comunidad son los que van liderando este proceso. Hay un corazón en esta fila, que es como a la mitad de toda la hilera, y el cascabel, que es la colita, ¿no? Generalmente quien abre esta víbora son los de la energía más fuerte o los que conocen el cerro, y cierran, o el cascabel, los de la segunda energía más fuerte, ¿no? Porque van sosteniendo toda la voluntad de los que van caminando, ¿no? Es decir, si alguien se retrasa, no podemos dejarlo, ¿no? El que es el cascabel se tiene que esperar, tener paciencia y decir, vámonos, sí podemos, síguele, súbele, ¿no? Entonces esta visión, todos tenemos que llegar, ¿no? En algún momento, finalmente todos tenemos que llegar. Entonces el rito como práctica territorial, estas prácticas ceremoniales incluso ligan la identidad de las comunidades, articulan relaciones entre lo material y lo ideal. La ritualidad da sentido de pertenencia a la colectividad y establece fronteras simbólicas que delimitan el espacio sagrado. En esta cuestión también se le va dando palabra a la gente de la comunidad. Nosotros somos invitados, entonces también es un reconocimiento a las líderes o lideresas o líderes de la comunidad. Es como un primer asunto, nosotros somos los invitados prácticamente. Esta cuestión también es de reconocimiento y de respeto. Nosotros respetamos los liderazgos de las comunidades y entonces sí, nos ponemos de acuerdo, negociamos quién abre, quién cierra. Ellos deciden si nosotros, por ejemplo, uno como invitado dice, ok, yo soy de la comunidad, yo abro, pero quiero que tú me acompañes. Pero ya es decisión de la comunidad, ¿no? O nosotros decimos, no, nosotros cerramos, somos el cascabel, ¿no? Porque también tenemos que ir ayudándote a esta cuestión. Aquí nos acompañamos de el aire, el viento, el fuego y el agua. Entonces aquí esta jovencita va manejando el atecocoli, que viene siendo el caracol, ¿no? Y que ella lo van sonando cada X tiempo. Entonces ellos van en la cabeza de la serpiente, si hay otro caracol en el corazón,
repite, hace una réplica, y luego el cascabel, si hay otro caracol, hace réplica del sonido, ¿no? Del viento. Entonces nos vamos acompañando. Y nos hablan también de esta relación del territorio, del ritual y la eficacia simbólica. Esta eficacia simbólica tomada de Levi Strauss, generalmente la conocemos más en la cuestión de enfermedad o padecer, ¿no? Pues hay una persona que está enferma y que además hay un curandero o terapeuta, podremos decirle, que cree que ese terapeuta pues lo va a curar, y hay una comunidad que cree en esta curación. Entonces este autor nos señala que esta eficacia simbólica del rito también puede funcionar a nivel comunitario, no nada más como en la enfermedad o el padecer, sino también en esta cuestión de curar a la misma comunidad. Entonces nos damos cuenta que a veces hay como culpa, alguna inconsciente o consciente en la misma comunidad por haber abandonado a los cerros. Entonces, cuando se le va a pedir un favor al cerro, nos dicen las abuelas, tienen que pedirlo con alegría, no con tristeza. Dice, otro día ven a llorar, pero ahorita no, porque vamos a pedir agua, en este caso, pedir agua al cerro, ¿no? Entonces, la eficacia simbólica de esta perspectiva antropológica semiótica que nos habla Finol, dice, los ritos y ceremonias constituyen procesos comunicativos, ¿no?, que producen realidad social. Este autor también señala que los rituales, él hace más énfasis en el ritual que en la ceremonia, como una práctica transformadora, que te va a transformar, que no nada más vas así como de paseo y no hago nada, no, finalmente algo nos va a transformar en la vida, vamos a transformarnos, transformamos nuestro medio ambiente, el mismo hecho de respetar, el mismo hecho de agradecer, el mismo hecho de pedir permiso, ¿no? Vamos aprendiendo todas y de todos en ese momento. Nos va a ir transformando. Aquí, por ejemplo, esta alumna es de la licenciatura de Salud Intercultural y convivió, al rato hay una foto de dos chiquitos, dos niños de Otomís que también estaban tocando el caracol, y entre los tres estaban pasándose como tips de cómo tocar mejor el atecocoli, ¿no? Entonces son estas prácticas también, que decimos transformadoras, ¿no? La ceremonia de pedimento de lluvia, hay poca información, hay este documento de la zona maya como un antecedente, y nos habla que el ritual en estos casos se extiende por muchos días, se organiza por un consejo, fíjense que aquí es de ancianos, y generalmente quien organiza la parte económica, logística y espiritual son los hombres, y el pronóstico ritual del inicio de lluvias. Entonces, al principio iniciamos todas confundidas, y a través del tiempo fue que ya empezamos a ver que tenemos que respetar el ciclo agrícola. Curiosamente, también vamos a apreciar que las mujeres en estos rituales no tenían voz ni voto, tenían que pedirle permiso al sacerdote para poder subir al cerro, ¿no? Entonces también fue una cuestión que nos dimos cuenta como esta violencia simbólica que existe, ¿no? Si el sacerdote te da permiso, sube al cerro, pero si no te da permiso, es hasta como una desobediencia ante la comunidad. Pues hay una serie de estructura para el pedimento, como una organización comunitaria, preparación de ofrendas, invocación en el cerro y bailes o rituales. Esto es en cuanto a la costumbre maya, ¿no? Pero también ellos mismos señalan una serie de amenazas en estos procesos, como la misma religión, los cambios agrícolas y la pérdida cultural. En esta cuestión pues es el pedirle permiso al padre, si el padre nos dice que sí, pues vamos a subir al cerro, pero si nos dice que no, no subimos al cerro. Otra cuestión son los cantos, ¿no? Están ellos acostumbrados a solo cantos religiosos, pero como nosotros venimos de la toltequidad, tenemos más cantos como a los elementos, y entonces la misma comunidad decía, entonces podemos hacerle otros cantos a los cerros, ¿no? Sí, pueden hacerle los cantos que quieran a los cerros, pero entonces sí nos damos cuenta como esta violencia simbólica tan fuerte. Entonces se presenta hace 3 años este incendio en Pueblo Nuevo, y entonces apreciamos una herida profunda, ¿no? No nada más del cerro, sino de la comunidad y el territorio, y cómo ellos mismos lo estaban apreciando. No era suficiente el apoyo de las instituciones que se encargan de apagar el fuego, sino aquí entraron las mujeres del lado derecho vemos, entonces empiezan a hacer una serie de grupos o brigadas de mujeres, y las mismas mujeres van empujando a la familia para ir apagando el cerro. Posteriormente ellas dijeron, sigue seco, se va a quemar,
Y entonces yo le comento, vamos a hacer algo, vamos a hacer un pedimento de lluvia, vamos a hacerlo, ¿no? Entonces ellas empiezan a organizar entre mujeres y empezamos a hacer todo este proceso de práctica comunitaria. Y es muy curioso porque entonces eran muchas mujeres con sus niñitos y algunos varones. Y entonces hicimos llover el segundo año y nosotros dijimos, sí, somos las dioseras, ¿no? Entonces nos pusimos nosotras mismas las dioseras, ¿no? En esta cuestión se pide el permiso, ya vamos a ver cómo se estructura aquí la práctica del pedimento. Se prepara a la comunidad, las mismas mujeres se organizan en varios equipos, hay el ascenso en fila india, una disposición también circular, se ofrendan cantos, se da de comer al cerro, todas llevan de comer tortillitas de diferentes colores, de maíces, llevan pulque, llevan mielecita, llevan atoles, llevan mole, o sea, y llevan pollo, y los hombres se deben de encargar de hacer un agujero como de un medio metro de profundidad, como por 50 de diámetro, y entonces con cantos y tabaco y sahumerio se va depositando el alimento al cerro y se le va pidiendo en lengua otomí los permisos o las gracias al cerro para que llegue la lluvia. Aquí están algunos, los niños que les decíamos, estos niñitos son otomís y ellos ya son como pues guardianes del cerro, por decirlo así, ¿no? Entonces apreciamos que el cerro es un territorio vivo, ¿no? Que también es parte de esa conservación ecológica, que hay una resistencia cultural muy fuerte, incluso cuando ya suben al cerro, todas las mamás preparan un año antes su ropita, van bordando, ya todos los niños van con su ropita bordada y muchas mujeres, ritualidad que transforma, ¿no? Además consideramos que es un patrimonio inmaterial y hay mucho protagonismo femenino, ¿no? Como conclusiones tenemos que la ritualidad otomí es este cerrito que ejemplifica cómo el territorio se construye simbólicamente mediante prácticas ceremoniales que articulan identidad, memoria y resistencia cultural. El pedimento de lluvia trasciende la petición meteorológica para construirse en un acto de comunicación con el territorio como un ser vivo, restablece la reciprocidad entre comunidad y la parte de naturaleza, ¿no? También nos damos cuenta que pues, favorece también la cohesión social dentro de la misma comunidad. Bueno, vemos muchos fenómenos en esta cuestión, ¿no? De recuperar la ritualidad, de hacer pedimento de lluvia o solamente saludar al cerro o solamente darle de comer al cerro. Muchas gracias. Gracias, gracias maestra Nora. Bueno, vamos a continuar con la presentación. Corresponde ahora el turno a Eduviges Camino Romualdo. Ella es pasante de la licenciatura en Historia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es miembro de agente de cambio de la Red de Jóvenes Políticos de Guerrero y cuenta con cursos de lenguas de señas mexicana y ha participado como moderadora en diversas mesas respecto a lingüística en distintos eventos académicos. Ella nos va a presentar una ponencia titulada El rito de los jaguares en la zona mixteca de México. Adelante, Eduviges. Sí, muchas gracias a los organizadores por aceptar esta propuesta de ponencia y de tema y también pues a ustedes, ¿verdad?, por venir aquí a escucharnos. Pues yo les voy a hablar de este ritual o rito sobre la figura del jaguar en la zona mixteca de México. Y bueno, para abrir un poquito el panorama de este tema, les voy a poner como un antecedente sobre la figura del jaguar en la zona mixteca, en la zona centro-sur de nuestro país. Aquí, por ejemplo, les pongo las primeras apariciones del jaguar. ¿Cómo aparece la figura del jaguar para nuestra parte prehispánica y para la identidad de estos pueblos en esa zona del país? Claro que hay muchísimos códices de la zona mixteca que hablan sobre los jaguares,
pero aquí como yo estoy más familiarizada con el Códice Asoyu 1 y 2, entonces es el que puse como de ejemplo de esta figura. Entonces, ¿cómo se puede observar? Pues el ritual donde aparece la figura del jaguar, pues sale en el Códice Asoyu 1 y 2, como ya les mencioné, y también la figura del jaguar en los códices aparece a la manera o en la forma en la que un gobernante asciende al trono. Es cuando se hace este ritual con jaguares, y ahorita van a ver algunas imágenes que puse como muy breves, como de la explicación de la figura, por qué es importante este felino en esa parte del país. Entonces aquí tengo una imagen del Códice Asoyu 1. Ahí esa imagen que está es el pueblo. Aquí se trata de una región que se llama Tlachinolan, que es un imperio prehispánico que se encuentra en la parte de México ahorita, de Guerrero, en la zona, en la ciudad que se llama Tlapa de Comonfort. Ahí lo que se está presentando es que este pueblo, Tlachinolan, llega a conquistar un poblado, y ahí se ve la figura del jaguar. Esta es una pelea entre un hombre y el jaguar, y claramente el hombre pierde, ¿no? Porque aparece en la parte de abajo y el jaguar se está devorando a este hombre. Entonces ahí aparece la lucha entre el hombre y las bestias como un ritual, ¿no? Y ya ahí en la parte, este es el Códice Asoyu 2, que ya tiene colores, el otro no tiene, está un poquito más desgastado, este ya se puede ver más claramente. Ahí también nos sale la figura del jaguar. Aquí también es una batalla, una conquista de pueblos, y también ahí se ve cómo el jaguar se está devorando a este ser que está ahí. Entonces es lo que causa muchos problemas a este pueblo. Pues no voy a abordar mucho en ese tema, porque pues esto es aparte de los jaguares. Y ahí en el Códice Asoyu nos menciona arqueológicamente, pues hay una gran relación entre la lluvia y el jaguar. Entonces, ya entrando en contexto de la región, este es un mapa que encontré más relacionado a este ritual que se lleva en esta parte de México. Ahí en la parte que está azul marino y verde, esa es la región mixteca. La comparten el estado de Guerrero, Puebla y Oaxaca, que es en donde aparecen esta danza ritual más presente. También hay aportes en el sur de Morelos, pero muy pocas poblaciones. En donde va a aparecer más es en esta parte que se llama Mixteca de México, que, como ya les mencioné, comparten esos 3 estados. Y aparecen en poblaciones mayormente mixtecas. También hay poblados nahuas, pero donde aparecen más este ritual, en donde se lleva más a cabo, es en poblaciones mixtecas, que también ahí por el reino de Tlachinolan. Lo que ocurre ahí es que convivían 3 lenguas: la mepa, la nahua y la nasabi, que la mepa es una lengua que se llama tlapaneca y la nasabi es una lengua que se llama mixteca. Entonces aquí en esta población va a ser un poquito difícil separar como de los nahuas de los mixtecos, pero en las otras partes de Puebla y de Oaxaca sí son poblaciones mixtecas, ahí no están conviviendo tanto estas lenguas. Entonces, por eso le denominé a este tema ritual de la zona mixteca, porque mayormente son poblaciones que hablan estas lenguas, que comparten este ritual. Entonces, aquí como ya entrando a las danzas rituales, pues estas culturas han tomado al jaguar como una identidad, como su forma de pertenencia a su territorio, porque solamente en sus pueblos se va a bailar, se va a danzar este ritual, y también porque ellos se sienten parte de esta figura felina, y también culturalmente. Entonces, es como ellos, conociendo este contexto, es una parte cultural muy importante. Y pues ya entrando a las danzas, al ritual que se lleva a cabo, les puedo decir que la danza ritual de los jaguares
se trata de la casa de un tecuani, que quiere decir como una bestia en náhuatl. Y pues es un ritual que tiene muchas adaptaciones. Van a tener muchas cosas en común que se va a ver a lo largo de esta presentación, pero pues adaptada a su cultura, como a ciertas tradiciones. Y pues como ya les mencioné, pues siempre van a tener, van a compartir muchas ideas y aunque tienen muchas variantes, el tema central siempre va a ser el mismo. Empezamos con la primera danza ritual. Pues estas primeras danzas que puse aquí son unos rituales que están muy ya, ya no están continuos, ya han ido desapareciendo porque es algo muy tradicional, aparecen en pueblos muy alejados, a veces marginados, a veces analfabetas, por así decirlo, no se habla mucho español, entonces tienen muchos contextos culturales en los que hace que estos rituales se pierdan. Los últimos dos que les voy a mostrar sí es algo más folclórico porque es algo pues tal vez más turístico, entonces hace que las personas se interesen más en esos rituales que en estos son muy tradicionales y es muy poca las personas que ya lo practican o ya muy poco donde se practica, es algo que ya se está perdiendo y no hay mucha investigación acerca de estas danzas. Entonces la primera que está ahí es la pelea de jaguares y literalmente pues es una pelea de jaguares. ¿Por qué? Porque se agarran a golpes. Y ahí ven, hay dos jaguares, que está muy gráfica esa imagen, y sí, es el golpe de, se pelean los jaguares, y esta tradición se lleva a cabo en una región o en unos poblados que se llaman Citlala o Acatlán en Guerrero. Aquí se lleva a cabo el 3 de mayo, que es cuando empiezan las lluvias y los cultivos, y los peleadores son los encargados también del campo. ¿De qué se trata esta tradición? Ellos primero van a un cerro que está como a 3 horas de ese pueblo, lo más alejano y lo más alto que se pueda, cerca de un río. Ahí antes del 3 de mayo, que es a finales de abril, lo que se hace es que se va al cerro, se hace un ritual con un ídolo que es de piedra, le ponen ofrendas y le ofrecen de comer, y ya es al siguiente día que ocurre la pelea de jaguares. Caminan por todo el pueblo y solamente usando flauta de madera y tambores. Caminan por todo el pueblo, ya llegando ahí a donde hicieron el ritual a los ídolos de piedra, se agarran a golpes. Se agarran a golpes y la tradición de ellos o el significado de este ritual es que ellos relacionan al jaguar con la siembra. ¿Por qué? Porque ellos dicen que mientras más sangre le caiga a la tierra, va a haber más agua y va a haber mejor siembra, y la sangre es la que atrae el jaguar. Entonces eso va a hacer que haya pues una buena cosecha. Y la siguiente danza también tiene mucha relación con esto y ya se va a empezar a aparecer a los otros rituales de la misma, de las otras danzas que pertenecen a los jaguares, perdón. Esta se danza en un poblado que se llama Tototepec Guerrero. Es un poblado igual lejísimo, muy poco accesible, también se habla el mixteco y también igual se hace en temporada de cosechas, y ahí ya es la casa del jaguar y aparecen las figuras de un perro, de una mosca y un cazador. ¿De qué se trata esta danza? Casi igual que la otra. Aquí dos hombres platican que un señor mixteco vio que a sus sembradíos le faltaba, que alguien se estaba terminando con sus sembradíos, ¿no? Pues estaba todo ahí desgastado, mordido. Entonces, pues este señor mixteco se pregunta qué es lo que está pasando y dice que se da cuenta que hay una bestia muy fea que es el que está provocando pues todas esas pérdidas de su cosecha. Entonces va con un vecino, con un señor también viejo de la comunidad,
que es nahua, y le dice que le preste a su perro. ¿Por qué? Porque este perro es el que le va a ayudar a cazar al jaguar. Entonces, pues sí hacen este acuerdo porque pues a todos les afectaba en sus cultivos, y entonces es donde hacen la caza del jaguar. Y ellos también pasan por todo el pueblo hasta llegar a un cerro, y es a donde matan al jaguar. Para ellos el jaguar es pues algo malo porque les arruina las cosechas. Entonces, por eso lo tienen que cazar. Y por eso aparece el perro, que es el que ayuda a cazar al jaguar. El cazador pues es el que caza y mata pues al animal, y la mosca es la que se quiere como meter a las heridas del jaguar, que todavía va medio vivo, y pues ahí lo va persiguiendo. En la siguiente imagen se va a poder ver más clara que ahí están, van caminando por todo el pueblo y van a tratar de atrapar al jaguar. Y pues se hace ahí una aventura porque las señoras se espantan, porque van haciendo ruido, pues va el perro según y va el cazador, entonces van haciendo ruido por todo el pueblo tratando de atrapar al jaguar. Entonces pues se hace ahí pues el pueblo pues se espanta, se meten a sus casas, cierran, esconden a los niños. Entonces pues se hace una fiesta del pueblo tratando de atrapar al jaguar, y se involucran pues más jóvenes. Entonces aquí aparecen palabras en mixteco. Entonces, ¿por qué aparece la figura del jaguar? Y porque el tigre, cuando el animal jaguar es el animal nativo de México, y el tigre es un animal que no es nativo de aquí de México. Entonces, cuando llegan los españoles, ellos no conocen la figura del jaguar, ellos conocen al tigre. Entonces, de acuerdo, hay unas investigaciones de un libro de Sagún, ahí él retrata entre el siglo XVI y el siglo XVII la pelea de jaguares, y dice que es de tigres. No, él no menciona jaguares, sino menciona tigres. Los nativos no conocían los nativos no conocían al tigre, y los europeos no conocían al jaguar. Entonces, muchas veces esta danza se va a conocer como la danza de los tigres y no como la danza de los jaguares, porque pues cuando llegaron pues los europeos ocurrió pues esa confusión. Entonces, ahorita en el mixteco también existen estas confusiones de traducciones, y porque tiene variantes también. Entonces, pues esa es una forma más o menos de nombrar pues a este felino. Y pues tradicionalmente, me voy a ir ya bien rápido, se elaboran las máscaras de jaguares de madera de productos naturales. Para hacer una máscara se tardan, al menos para hacer el molde, se tardan como 15 días en que quede la figura. Entonces es un trabajo súper artesanal que tiene muchísimo valor. Una máscara de jaguar de madera, de esas que hasta hacen de vidrio y todo, tiene un valor entre 8,000 y 10,000 pesos. Y entonces esta artesanía tiene que competir contra pues ya máscaras que se hacen de plástico, que se hacen de algún otro material muchísimo más sencillo, y pues también ahí ocurre la pérdida de esta artesanía, que es pues bastante importante para las comunidades al hacer estos rituales. También pues sufre de esa pérdida artesanal por pues la invasión de algo más sencillo, y también pues porque es un trabajo muy caro para pagar. Y pues aquí para hablarles de otra de otra danza, me voy a pasar hasta acá. Esta es una danza que se llama tecuanes, que está en el sur de Puebla, también es una zona mixteca. Aquí esto ya es algo más folclórico, también tiene ya el ritual. También aquí se trata igual de lo mismo, la misma historia. Un jaguar está atacando los sembradíos, y pues los señores y el perro pues son los que ayudan a cazar a este jaguar, y el jaguar lleva un lazo, si se dan cuenta.
es en la única danza ritual de este tipo donde el jaguar lleva el chirrión. En las otras danzas el jaguar no lo lleva. Entonces, todas las danzas, todos los rituales tienen algo en común, solamente pues van a tener sus variaciones. Y igual en la siguiente, bueno, aquí les pongo lo que es un chirrión y de qué está hecho. ¿Qué significa el chirrión? Pues como es un ritual de lluvia y de siembra, el chirrión cuando es como un látigo, o sea, se mueve al aire y truena. ¿Qué significa eso? Es simulación de los rayos, de los truenos cuando va a llover. Entonces es una forma de atraer la lluvia y de esquivar o de espantar al jaguar. Y aquí está otra, esta también es una danza, esta sí es de Guerrero, esta es la más conocida, esta es la más folclórica, por así decirlo, y se conforma también de 13 bailarines que están cazando al jaguar, y pues el elemento número 14 de esa danza pues es el jaguar. Aquí ellos llevan el chirrión y el jaguar no lo lleva. Y pues ahí está otra imagen, creo que esa es la más conocida de este ritual. Igual es la casa del jaguar, y esta es una danza muy tradicional, un ritual muy conocido en Guerrero, sobre todo en la parte de Chilapa, Chilpancingo. En Chilapa es donde se elaboran las máscaras de madera que ya están en su pérdida, casi. Y pues son rituales que se llevan a cabo cuando empiezan las lluvias. Pero las últimas dos que les mostré, pues ya se volvió algo muy folclórico, ya se puede encontrar en cualquier evento importante de Guerrero, y son las que más han sobrevivido con el paso del tiempo. Y pues estas danzas pues son el sentido de pertenencia al territorio y el sentido de atracción de buenas cosechas. Y pues aquí está la bibliografía, es un poquito de lo que agregué, de lo que se ha estudiado. Claramente que le faltan le faltan más estudios a este ritual, pues son apenas unos primeros inicios de la investigación. Y pues muchas gracias. Bien, gracias, Eduviges. Vamos a continuar con Luis Gerardo Dávalos Vázquez. Es licenciado en Historia y maestro en Historia del Arte, ambos obtenidos en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha fungido como ayudante de profesor de la materia Arte Antiguo de México en la mencionada facultad, así como expositor de recorridos culturales en el programa Paseos Culturales de Lina. Su área de interés consiste en la historia de Mesoamérica, el arte indígena americano, y su principal enfoque radica en el artista novohispano Luciano Castañeda, que fue ilustrador de la Real Expedición Anticuaria de 1805 a 1808, comandada por Guillermo Dupé. Él nos presenta la ponencia titulada Xochicalco, la construcción de un espacio a través de la litografía del siglo XIX. Adelante, Luis Gerardo. Bueno, ¿sí me escuchan? Te escuchamos bueno. muy bien. Sí. Muy buenas tardes, les agradezco que hayan aceptado esta ponencia y también la oportunidad y el espacio que me brindan en esta mesa para poder compartir este trabajo. Bueno, voy a compartir ahorita pantalla, espero se pueda hacer y permita. Si se alcanza a ver. Sí, ok. ¿Se ve? Bueno, esta ponencia tiene la intención de hacer un recuento histórico y pictórico del sitio arqueológico de Xochicalco, ubicado en el estado de Morelos.
Este sitio es importante porque ha sido, bueno, parte de esta historia de los monumentos indígenas y de esta tradición indígena. Entonces yo voy a utilizar una serie de dibujos realizados por Luciano Castañeda, que como se mencionó fue miembro de de la Real Expedición Anticuaria de 1805 a 1808. Además, esto ayuda a entender una construcción de un sitio arqueológico a través de los dibujos y también crear una puesta en escena para entender cómo los personajes que vienen hacia México tienen una visión acerca del arte indígena y de estas zonas arqueológicas. Y quiero iniciar con Beatriz de la Fuente. Ella nos dice en su artículo ¿Para qué la historia del arte prehispánico? Dice: cabe destacar que en el estudio del México antiguo, los objetos artísticos son la fuente principal y a veces la única que tenemos para reconstruir nuestro pasado. Cuando los documentos escritos escasean o no existen, el arte pues, se vuelve la vía regia para acercarse a un pueblo y su cultura. Utilizo esta cita porque los materiales de esta ponencia nos permiten recrear diferentes periodos y vistas de los monumentos del México antiguo a través de los exploradores nacionales como extranjeros. Además, que se construye una concepción del arte indígena a través de estas interpretaciones. Tenemos que se utilizan estas imágenes para poder comprender este pasado indígena y además también invitar a otras personas a venir hacia México. Para comprender mejor esta idea, tenemos que entender que el paisaje es una gran experiencia de la emoción, de la visión y de la contemplación, y asimismo del trabajo humano sobre el territorio y el ambiente, por lo que estos materiales nos ayudan a observar cómo el mundo ilustrado decimonónico entiende al continente americano, más en específico a la época prehispánica, con la intención de conocer sus orígenes o crear o tener unas ideas de un origen en común. Muchos de estos viajeros intentan entender este paisaje como una cuestión egipcia, una cuestión romana o con Asia. El siglo XIX es muy característico por retomar las ideas estéticas de la época clásica europea, debido a que toma inspiración de los grandes descubrimientos de sitios arqueológicos de Pompeya y Herculano en el siglo XVIII. También el movimiento ilustrado busca explicar los orígenes de los antiguos habitantes, mientras que en América hispánica, con la aplicación de las reformas borbónicas, se fundan instituciones como la Academia de San Carlos y la Escuela de Minería, marcando un antes y un después en cuestiones del anticuarismo, porque son la fuente de inspiración y formación para las expediciones anticuarias. De estos sitios surgen los dibujantes y personajes que viajan hacia estos lugares. Tenemos como antecedente de la Real Expedición Anticuaria la expedición botánica que llevó a cabo a fines del siglo XVIII y los descubrimientos de la Piedra del Sol y la Coatlicue en 1790 en la Plaza Mayor de la capital novohispana. A partir de esto se creó un género conocido como literatura de viaje, del cual Luis Alburquerque en su texto sobre la poética de la ruina menciona que la literatura de viaje es un subgénero con varias características que son factualidad, modalidad descriptiva, narrativa y un carácter testimonial que puede caer en dos ámbitos, la subjetividad y la objetividad. Otro elemento importante dentro de estos escritos es la revisión que hacen los viajeros en cuestiones historiográficas, como tenemos el caso de Luciano Castañeda, que conoce trabajos de otros exploradores como José María Mocho y otros, y también utilizan estos dibujos para poder tener una imagen más completa. También se utilizaron biografías, diarios, memorias y relatos, de tal manera que tienen una perspectiva más completa y un conocimiento previo a los estudios de los sitios que van a explorar. Como se mencionó, a partir del descubrimiento de estos vestigios clásicos, tomamos como antecedente los trabajos de Giambattista Piranesi, que realiza dibujos panorámicos de Herculano y Pompeya. Este es considerado pionero en cuestiones del registro de la ruina y la investigación arqueológica en Europa. Es de origen italiano y se desarrolló como teórico, arqueólogo, arquitecto y grabador. Discípulo del grabador Giuseppe Bassi, quien se dedica a la producción de vistas de las ciudades italianas para ser utilizadas en guías italianas. Registra mediante aguadas, aquí en esta imagen podemos ver un trabajo de Piranesi, donde se ve la perspectiva, se ven también hace escala humana,
y además numera estos edificios para tener unas adendas donde describe lo que se está registrando. Gracias a Piranesi se concreta la idea del grabado para la elaboración de registros de los monumentos antiguos y tenemos en el caso de México la obra de Antonio de León y Gama con la descripción histórica y cronológica de las dos piedras, donde se describen la piedra del Sol y Coatlicue. Y para el caso de Xochimilco tenemos aquí la imagen, de Xochicalco, tenemos que a partir del siglo XVI, con Fray Bernardino de Sahagún, en su libro Historia General de las Cosas de la Nueva España, en el prólogo compara Xochicalco con Tula. Quien realizó un estudio más profundo y sistemático fue el novohispano José Antonio Alzate y Ramírez, miembro de la Real Academia de París, que realiza un estudio titulado Descripción de las Antigüedades de Xochicalco. Tomó como base el lienzo de Ticpac Tetlama, del poblado de Tetlama. Aquí podemos ver la imagen de Xochicalco en el lienzo. Y este lienzo de algodón, posiblemente del siglo XVI, es un mapa de la zona de Temisco con sus gobernantes y topónimos y ubica la zona arqueológica con 2 guerreros. Antonio Alzate hace una descripción arqueológica de Xochicalco. Describe el edificio conocido como el Templo de la Serpiente Emplumada, como un cuadrilongo todo formado de piedra de talla, hermosamente labrado, con jeroglíficos mexicanos, apoyándose la ilustración para hacer una descripción más precisa para que el lector del informe se pueda ver en la estampa. Y Alzate sigue a describir y comparar estas esculturas con las ruinas de Egipto. Habla de la magnífica talla realizada por los habitantes del sitio. Y también aquí podemos ver cómo estos personajes tienen una interpretación del arte indígena, cómo se ve la pirámide de Quetzalcóatl, aquí el ave que está quitando la carne del cautivo, y cómo se hacen estos dibujos. También tenemos que Claudia de León Alvarado menciona que este sitio nunca estuvo totalmente abandonado y se mantenía semihabitado, ya que muchas de las piedras que se utilizaron para la construcción de la hacienda de Tetlama y partes de sus monumentos se encontraron en el atrio de la iglesia. En cuanto al templo de la serpiente emplumada, se cree que hubo mantenimiento o por lo menos un cuidado del basamento, ya que los registros que se hacen del siglo XVIII muestran que a comparación de otros edificios que fueron cubiertos por la naturaleza, este se preservó lo más posible de elementos vegetales y el paso del tiempo. Una vez publicado el trabajo de Antonio Alzate en la Gaceta Literaria de 1792 con las ilustraciones de Bustamante Aguara, el padre jesuita Pedro José Márquez escribe un ensayo sobre las ruinas arqueológicas de Tajín y Xochicalco, diciendo lo siguiente sobre Xochicalco. Describe el sitio y el edificio restaurado, que se encontraba semidestruido por la maleza y por los vecinos, quienes habían tomado piedras del mismo para utilizarlas. Se preguntaba si era una fortaleza o castillo, o bien parte de un palacio, pero concluye que podría haber sido un templo construido posiblemente por los toltecas. Se pregunta también si no estaría en la cúspide de la cela o templo propiamente. Más duda y piensa que si no sería un observatorio o bien tenía ambos usos, ya que esos pueblos mezclaron lo científico con lo religioso. Agrega que los toltecas fueron los primeros que ordenaron el calendario, noticia sostenible hoy en día. Y estos son los dibujos, de las 2 piedras que se encontró en 1790. Y por último, tenemos a Luciano Castañeda y Guillermo Dupe. Por último, dentro de esta Nueva España, que conformaron la Real Expedición Anticuaria, que es considerada 3 viajes partiendo de la Ciudad de México durante los años 1805, 1806 y 1808, que culmina con la zona arqueológica de Palenque, donde estuvieron un gran desencuentro al ser apresados debido al clima de la inestabilidad política. El primer acercamiento que tenemos a Xochicalco es por parte de Guillermo Dupe, quien en julio de 1794, bajo el pretexto de ir a recoger un equipaje, hace la visita al pueblo de Tetlama, que en compañía del gobernador de Tetlama acompañará a don Guillermo Dupe, capitán de dragones de México, al reconocimiento del castigo de Xochicalco. Ya una vez en el sitio, realiza una descripción con medidas, profundidad de los edificios que observa, y sobre la pirámide de Quetzalcóatl menciona lo siguiente. En cuanto a las varias figuras esculpidas sobre las 3 paredes de la pirámide, las
hay de figuras humanas, las más sentadas sobre las piernas, con moriones o adornos de cabeza, con sus penachos muy abultados. Algunos tienen sus ramilletes en la mano y en traje militar, sobre el estilo antiguo mexicano y de las ya conocidas en sus obras antiguas. Muchas cabezas de hombres y animales, ideales y monstruosas. Algunas de animales arrojan agua por la boca, varios dibujos extraños, algunos a la griega. Aparecen algunos danzantes en la fachada que miran al sur y oeste y permanecen en pie, a pesar de las piedras grandes que arrancaron de sus bases. Por algún color rojo o pintura que se ven, se puede conjeturar que toda la obra era pintada de vermellón o cinabrio. No está lejos de la mina de azogue del mineral de Teopulco. Además, completa esta descripción comparando con el mundo romano y el egipcio, debido a la escritura jeroglífica y las formas del tallado de estas piedras. Este monumento Dupuy lo considera de gran importancia, por lo que hace muchas descripciones y comentarios. Y además están acompañados por los dibujos realizados por José Antonio Polanco, artista egresado de la Academia de San Carlos, basándose en los bocetos de Dupuy que realiza durante su estancia en Xochicalco. Aquí podemos ver uno de los dibujos de Dupuy, de Xochicalco, y el que tenemos, el cuadro que se ve como cuadrado, esa es la pirámide de Xochicalco. Y también, debido a que para Capitán de Dragones es importante tener un buen registro de estos sitios, tiene la necesidad de contratar a Luciano Castañeda años más tarde para crear la expedición anticuaria. Él menciona que el arte de la alineación es muy importante porque uno puede hacer grandes descripciones, pero las imágenes son las que hablan mejor que las palabras. El segundo acercamiento ya es con la copla Dupuy Castañeda y se realiza en la primera expedición de enero a mayo de 1805. En este caso, el explorador no hace gran descripción del edificio, solo menciona, representan gran variedad de objetos jeroglíficos, de hombres, de animales, plantas y otras que no se conocen. Toda la obra fue pintada con vermellón, según lo que se ve aún esparcido en alguna parte de la superficie. Los primeros bocetos que tenemos de Castañeda sobre la pirámide de Quetzalcóatl son 2 fojas, aquí podemos ver la primera, en la cual se realizó el trazo a lápiz de la cabeza de Quetzalcóatl y en el reverso de la figura tenemos la figura completa de la serpiente emplumada. La segunda foja que tenemos acerca de Xochicalco inicia con la leyenda fachada del edificio de Xochicalco, que al abrir muestra una plana de papel perforado cuyos orificios se frotó alguna tiza o carboncillo y se observan figuras de sacerdotes y representaciones de animales, plantas plasmadas en el edificio. Maestro, Posiblemente estos materiales son para realizar un mural o para hacer alguna copia, que hasta la fecha no se tiene información de él. Pero vemos cómo a partir de estos dibujos se van perfeccionando o se van teniendo una imagen mejor y más completa de la pirámide de Xochicalco. maestro, Posteriormente, quedan 5 minutos. sí, que concluye la expedición anticuaria, se realizan varias copias de estas imágenes y vamos a ver a continuación las imágenes pasadas y limpios. Esta procede de la Biblioteca Nacional de España, que es ya una visión más en limpio. Otra visión donde esta es por parte del manuscrito del Museo Naval, que se encuentra también en España. Vemos cómo se le empiezan a agregar imágenes y follajes a estas imágenes. Tenemos la del manuscrito de Sevilla, se empiezan a ver más características de follaje, y también esta edición un poco más completa, 1820, donde se ve más detalle, pero las figuras se vuelven un poco más esquemáticas, y hasta tenemos la versión de los europeos. Los personajes europeos ya inventan una cuestión más paisajística, más rústica, más elementos de la naturaleza, se agregan nuevos elementos y una escala humana con un personaje que tenemos aquí. O sea, ya le hacen un poquito más de detalle. Y posteriormente se le agrega más vegetación a estos elementos. Como conclusión, en esta ponencia, trato de ver cómo a partir de estos dibujos más esquemáticos se va creando una concepción de lo que es el arte indígena y la concepción del paisaje.
Además que se trata de ver cómo ya esta expedición, al ser un poco más, al ser más científica, logra hacer una interpretación más fiel y veraz de estos edificios. Además de que sirven de inspiración para futuros viajeros. Y con eso termino. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, maestro. Abrimos un par de preguntas a los ponentes. Si alguien tuviera algo que preguntar, es el momento. ¿Alguna pregunta, algún comentario? A ver, venga. Muy bien. Un poco relacionado, creo que justo en estas dos ponencias que comentan sobre la relación simbólica, la relación histórica, cultural, de la importancia de las montañas, ¿no? Y me sorprende mucho la ponencia de la compañera que habla de la relación de los jaguares, que como bien lo decía ella, en algún momento se malinterpretaba, ¿no? Se le daba un nombre diferente a la relación que existía en Europa, que era el tigre. Y, por ejemplo, en específico con esta conferencia que comenta ella y lo de la maestra Nora, me hace recordar también en la zona de Cochuapa, en Guerrero, que ahí es la cultura musga. Tienen una montaña sagrada también, que justo está cerca de la Universidad Intercultural de ahí del estado de Guerrero. Es un cerro todavía, comenta y presume la comunidad, pues ya muy antiquísima, ¿no? Y ellos comentan que se sube a lo que es a la montaña, al cerro, y hay una piedra como ya muy antigua, por así decirlo, arqueológica, en donde ellos, literalmente cuando yo estuve allá en una instancia, pues me sorprendí porque ellos todavía llevan a cabo los sacrificios de animales, ¿no? Entonces ellos se suben, le llaman Tatabego a este cerro sagrado, obviamente en tiempos específicos. En ese caso, maestra Nora, ahí sí hay abuelos que hacen la ceremonia del pedimiento de las lluvias, hacen una ceremonia como, cuando fuimos nosotros hicieron una ceremonia como de permiso, ¿no? Recuerdo que estuvimos también ahí en conjunto con la UNAM, estuvimos una semana en un coloquio igual, los abuelos ancianos hicieron una ceremonia como de apertura, como de permiso para estar ahí en esta zona, y al final nuevamente hacen otra ceremonia, ¿no? Pero es como que la comunidad está muy unida justo al tema de la naturaleza, ¿no? Pero a mí lo que más me sorprende es que ahorita actualmente leemos nosotros los libros de historia y dicen pues, el sacrificio, ¿no? Y uno pensaría que ya no existe ese tema, ¿no? Pero lo comentaba bien la compañera de que entre la relación justo de la sangre, ¿no? De esta relación del sacrificio también, de darle a la tierra, ¿no? Tal vez ahora desde una cuestión contemporánea lo vemos como algo muy, no sé, muy brutal, muy salvaje, pero si nos profundizamos en la cosmovisión, en la filosofía de la cultura, podemos entenderlo desde otra manera, ¿no? Entonces los jóvenes, los niños nos los explicaban de una manera muy natural, o sea, de llevar los animales, literalmente los pollos, eran sí, pollos que sacrificaban en ese momento, ¿no? Nada más como comentario. Gracias. Muy bien. Yo creo que también muchos de los conceptos que tenemos siguen muy colonizados, porque como bien dices, ¿no? Nosotros, por ejemplo, cuando ya sufrimos nunca dices sacrificio, porque sacrificio es algo como pesado, que traes, que debes, ¿no? Que hay, y en cambio nosotros le decimos ofrenda, y entonces nosotros vemos que es ofrenda de sangre, y cuando es una ofrenda de sangre es una ofrenda muy intensa. No es lo mismo ofrendar mi sudor, mi cansancio, que ofrendar mi sangre, ¿no? No es lo mismo ofrendar flor y fruto que ofrendar un gallito, ¿no? O un animal. Entonces la ofrenda tiene una intención más fuerte, como bien dices, pero no lo vemos como un sacrificio así como desde el punto de vista religioso. Y a lo mejor habría ciertos conceptos que cuestionar también, yo creo, ¿no? Y la otra que cuando decimos Ometeol, generalmente dicen Ometeol, Señor, no, Ome es dos, ¿no? Y Teol, divinidad, divinidad sagrada. Generalmente se traduce como el Señor y la Señora, así, Señor y Señora, porque es Ome, dos, no es uno, sino sería Set, ¿no? Seteol, Set, único, pero no, siempre había una dualidad, ¿no? Ome. Muy bien. Bueno, una participación más, ¿alguien? ¿Tenga alguna pregunta? Bueno, yo solo como comentario,
Creo que esta parte de la ritualidad pues es muy importante y no solamente para algunas culturas, creo que para la mayoría de las culturas indígenas pues es una base fundamental. Hablo un poquito en cuanto a la cultura Mazahua, en donde pues tenemos 4 elementos esenciales, que es el agua, la tierra, el aire y el fuego, que justo estas pues como bien lo decía la maestra Nora, pues para poder nosotros hacer uso de estas se tenía que pedir un permiso o en este caso ofrendarle una ofrenda, y esto lo llevo relacionado un poquito a la salud, ya que si esto no se hace, pues viene otra situación como en el caso de mal de aire de tierra o mal de aire del agua, que justamente si no se respetan estas deidades, pues puede venir alguna enfermedad. Entonces creo que muchas de las culturas está relacionado no solamente a la parte de la cosmovisión cultural, sino también a la parte pues, de la salud, que es un estado de equilibrio, no solamente desde la parte mental, sino también desde la parte espiritual. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a concluir aquí la mesa 3 para dar paso a la siguiente actividad, que es la presentación del libro titulado El pueblo Hospital de Santa Fe de la Laguna, conformación del territorio y su defensa. Vamos a tomar unos 5 minutos y volvemos. Sí.